Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio a través de Primera de Pedro, capítulo 4. Llegamos a un capítulo de los capítulos que nos hablan del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida cristiana y desafortunadamente ese mensaje de pare de sufrir no es tan real y tan cierto como quisiéramos hasta nosotros que lo fuese. El sufrimiento es algo fundamental en la vida y como cristianos somos llamados a reinar con Cristo, pero también somos llamados a sufrir con Cristo. Así que vamos a disponernos para estudiar este capítulo hermoso. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos disponemos, Señor, para aprender de ti. Te pedimos a ti, Dios de gracia y de misericordia, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, a comprender todas aquellas advertencias, esas exhortaciones y enseñanzas maravillosas que nos has dejado, Señor, en tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a amar y a honrar tu palabra, porque ella, Señor, es la que da testimonio de ti, Padre Santo. Pedimos tu bendición, colocamos nuestra vida en tus manos, nuestro diario vivir, Señor, las dificultades por las cuales atravesamos, Señor, los afanes y cada circunstancia que conlleva la vida, Señor. Te rogamos a ti, oh precioso Señor, que nos defiendas, que nos ayudes, que traigas tu precioso Espíritu sobre nosotros y nos des cada día, Señor, tu mano, tu socorro, tu bendición y tu gracia. Pedimos, amado Padre Celestial, que seas tú cada día creciendo en nuestros corazones, que cada día amemos más tu palabra, que cada día nos consagremos, nos dediquemos, Señor, vivamos verdaderamente una vida llena de fe y llena de obediencia, Señor, una vida que lleve gloria y honra a tu precioso nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, en todo y por todo. En tus manos, Señor, nos disponemos y te damos gracias por tus grandes misericordias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces tenemos acá, el mundo tiene una manera de vivir la vida muy diferente a como el cristiano tiene una manera de vivir la vida. Jesucristo nos dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como cristianos somos llamados a una vida de santidad y de obediencia diferente a como el mundo vive. Esa vida de santidad y obediencia lleva consigo dificultades y sufrimientos. Somos diferentes porque el lugar de nuestra eternidad será diferente. Unos irán a un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere, y otros irán a otro lugar diferente. Si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, el paraíso de Dios está dispuesto para nosotros. Si nosotros no aprendemos a obedecer al Señor, desafortunadamente, la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que practican la impiedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En Segunda de Timoteo, el capítulo 3, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos advierte acerca de una realidad bastante incómoda. Y nos dice Segunda de Timoteo 3:12: y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El sufrimiento es parte fundamental. El sufrimiento es una escuela que nos trae a las más grandes enseñanzas espirituales que la vida nos puede dar. Desafortunadamente, a veces nosotros, como humanos, no quisiésemos sufrir, pero es inevitable sufrir. Otra cita que nos habla acerca de la vida que llevamos y la vida que debemos llevar está en Romanos capítulo 8, versículo 13. En Romanos 8, 13 nos habla acerca de lo carnal y lo espiritual. Romanos 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Ese espíritu se refiere a la conciencia. ¿Cómo sé yo si realmente yo soy salvo? Pregúntele a su conciencia. Su conciencia le va a responder esa pregunta. Jesucristo dijo, el que no es conmigo contra mí es. Jesucristo también nos dice lo siguiente, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honor? Si soy Padre, ¿dónde está mi obediencia? El que dice que desde Él debe andar como Él anduvo. Y se refiere a que no es suficiente con decir que soy cristiano. Tengo que obedecer. Tengo que dar pasos de fe y obediencia. Si yo como cristiano solo soy cristiano de palabra, pero no doy ninguno de los pasos que tengo que dar como cristiano, ¿soy cristiano? No. Por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que nosotros tomemos en serio la voluntad del Padre para que en serio la pongamos por obra. Dice, a esto les parece, versículo 4, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio de Dios viene. ¿Sobre quiénes? El juicio de Dios viene sobre todos los hombres. ¿Cuál es la base del juicio de Dios? ¿Cómo será ese juicio de Dios que viene sobre todos los hombres? Esa base del juicio de Dios viene sobre la base del Evangelio de Cristo Jesús. Dependiendo de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia, el Señor nos dirá, bien, buen siervo fiel o siervo inútil y negligente, y nos llamará a darnos sus galardones o a castigarnos. El Señor vendrá a premiar toda obediencia y a castigar toda desobediencia. Debemos entender nosotros que el cristianismo no es hacerle caso totalmente al pastor, no es eso. El pastor también tiene que obedecer a la palabra de Dios para ser salvo. Pero si nosotros no damos pasos de fe y obediencia al Señor vamos a responder cuando tengamos que presentarnos delante de Él al juicio. Versículo 6. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tenemos acá un versículo que podíamos enredarnos un poquito en cuanto a este versículo. Dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se predicó el Evangelio a los muertos? Vamos a tener un par de
puntos de vista. El primero lo vamos a leer en Efesios en el capítulo 2, así que vamos a Efesios en el capítulo 2. Efesios 2. Porque existen los muertos y los muertos. Existen los muertos, Efesios 2:2, y los que viven y están muertos, pero no viven para Dios, entonces están muertos. Y existen los muertos, los que han muerto y se han separado de esta vida. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando yo vivo una vida pecaminosa, mi condición es muerte, estoy muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Viviendo ya estoy muerto. Cuando yo no obedezco el Evangelio de Jesucristo, la sentencia de Dios es muy clara, Dios no se va a confundir. ¿Donde lo empaco? ¿Qué voy a hacer con él? No, ese que no obedece, ¿ese qué? Está muerto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir este versículo? Nosotros seguíamos todo lo que el diablo nos decía que hiciéramos. Y marchábamos al compás ¿de quién? Del director de la orquesta, que ¿quién era? Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso estábamos muertos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Está claro? Cuando yo hago lo que yo quiero, cuando vivo mi vida a mi antojo, ¿qué soy? Un hijo de ira. ¿Y cuál es mi condición espiritual? Estoy muerto. Estoy muerto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La obediencia trae como fruto la recompensa. La desobediencia trae como fruto el juicio. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? La gracia, el regalo de Dios. El regalo de Dios que se ofrece gratuitamente para que sea aceptado o sea rechazado. Si usted lo acepta y si usted crece en esa gracia, usted será bendecido. Pero si usted no lo acepta, pero si usted le dice a Cristo, sí me gusta, pero no, dejémoslo para después. Lo mismo le dirá el Señor. Nosotros cosecharemos lo mismo que sembremos. Si usted toma en serio a Dios, Dios tomará en serio su salvación. Si usted no toma en serio a Dios, Dios tampoco tomará en serio su salvación. Entonces, estás muerto. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú tomas en serio, hay un lugar especial en Cristo, allá en el cielo, reservado para ti como hijo de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces hay un tipo de muerte que es la muerte espiritual. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, andamos muertos espiritualmente. La otra muerte es la muerte física. La muerte espiritual tiene cura. ¿Cuál es la cura de la muerte espiritual? Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuál es la cura? La muerte física. No hay cura. Después que la cadena de plata se rompa, ya no hay nada que hacer. Ya es demasiado tarde. Esos sí están muertos de una y seguirán a la segunda muerte. La segunda muerte es el juicio final, en donde saldrán del infierno, se presentarán ante el trono blanco y serán expulsados y echados eternamente al lago de fuego, donde nunca más verán a Dios. Entonces tenemos acá nuevamente el versículo 6,
Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Nosotros todo el tiempo somos juzgados por la gente, ¿o no? Cuando un cristiano hace alguna cosa indebida, ¿qué dicen? Miren el evangélico. Ay, vea, ¿sí ve? Y evangélico. Todo el mundo, parece que todo el mundo tiene licencia para pecar menos nosotros. Y es cierto, totalmente cierto. Todo el mundo tiene licencia para pecar porque viviendo están muertos, menos nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a caminar y a vivir ¿en qué? En santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿El mundo nos juzga? Sí, pero Jesucristo nos ha exonerado de todo juicio. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuál fin? Lo que nos dice aquí el verso 7 es que el fin de todas las cosas se acerca, el fin viene. Mucho se habló que en el año 2000 se acababa el mundo, ya vamos en el 18 y no se ha acabado, pero ¿será que se va a acabar? Sí, el mundo se va a acabar. Como vamos destruyendo todo, vamos a tener que llegar al fin de todo esto. Dice algo la Biblia acerca del final de las cosas que están delante de nosotros, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, hablando de la ignorancia de los impíos, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mucha gente vive preguntándose, pero ¿quién mató a los dinosaurios? Pero ¿por qué los dinosaurios se extinguieron? La Biblia dice que hubo un diluvio y acabó con muchas especies. Y hay registros en los montes más altos de la tierra, hay registros como si por allá hubiese sido lecho marino. Eso es imposible, pero no es imposible porque hubo un diluvio sobre toda la faz de la tierra. Pero el que no quiere creer, no creerá. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra de Dios, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando la tierra cumpla su propósito. ¿Y cuál es el propósito de la tierra? Que el hombre dé su decisión final si quiere servir a Dios o no. Y cuando el hombre tome su decisión y la raza humana llegue al punto en donde decida absolutamente estar en rebeldía contra Dios, entonces Dios acabará ¿con qué? Con la tierra. ¿Y con qué más? Y con el cielo. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De venir por nosotros, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y aquí está la clave, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que me arrepienta, que cambie, que pida perdón y que deje de vivir una vida vendida y regalada al pecado y empiece a vivir una vida de obediencia y de santidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, introspectivamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay gente que está preparando arcas para el segundo diluvio. No va a haber un segundo diluvio. No será con agua, ¿será con qué? Será con fuego. ¿Cómo será esa destrucción que será con fuego? Los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresuraos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, también traduce la palabra átomos, siendo quemados, se fundirán. Si los átomos, que es la partícula básica de la materia, se destruyen, ¿qué va a quedar? No, el hombre tan avispado ya ha dicho, cuando la Tierra sea destruida, hacemos unas colonias en Marte. Marte también va a ser destruido. De todo este universo no va a quedar absolutamente nada. ¿A dónde huiremos? No va a haber lugar. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Cómo quiere Dios encontrarnos? Sin mancha. ¿Qué son las manchas? Pecados. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo tiene como propósito purificar nuestros corazones y nuestras conciencias. Volvemos entonces a 1 de Pedro en el capítulo 4, versículo 9. Dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad era algo, en el Medio Oriente es una de las cosas más representativas de la cultura judía. Ellos son muy hospitalarios cuando ellos asumen el cuidado de una persona, responden con la vida por esa persona. Cuando el cristianismo fue perseguido, los cristianos de una región hospedaban a los que iban corriendo de otra región y se ayudaban terriblemente, maravillosamente, amorosamente, se ayudaban mutuamente. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Servir. Qué importante es que aprendamos a ser serviciales, a ser útiles los unos con los otros. Algunas personas sin saberlo han hospedado ángeles y otros también sin saberlo, aunque al otro día se dan cuenta, han hospedado ladrones. ¿Y cómo se dan cuenta que fueron ángeles? Pues se levantan y desaparecieron, la puerta sigue con candado y todo está en el sitio. Y cuando son ladrones, se levantan y desaparecieron, la puerta está abierta y quedó todo limpio. Hay que tener cuidado, hay que ser sabio. El Señor nos dice, aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes como serpientes, sean sencillos como palomas. Tenemos que aprender a ser sabios a quien abrimos nuestra puerta. ¿Por qué? Porque el que mucho abre su puerta busca su ruina. No quiero decir que nos abstengamos de hacer el bien. Debemos hacer el bien a quien es debido. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosas palabras. ¿Qué es lo que se debe hablar? La palabra de Dios. ¿Cuál es el asunto más importante? Glorificar a Dios. Pero ¿cómo nos hemos extraviado de la verdad? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué dice esto? Porque nos podemos confundir muy fácilmente. Todo lo que dice la palabra de Dios en Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y esa es la realidad. Muchas personas, y sobre todo el pueblo cristiano, ha creído y se come el cuento que cuando hay milagros, eso es indiscutiblemente de Dios. ¿Será que eso es así? No, no siempre es así. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, tomó la vara de Moisés y la arrojaron al piso y la vara se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó, ¿a quién? A James y Jambres. Y vinieron James y Jambres. ¿Y quién era James y Jambres? Eran los brujos de Faraón. Y los brujos llegaron, hicieron lo mismo, cogieron sus varas y con sus encantamientos de brujería tiraron las varas al piso. ¿Y qué pasó? También se convirtieron en serpientes.
En Mateo 7, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera milagros, en tu nombre hicimos proezas. ¿Qué va a decir Jesucristo? Entonces les declararé que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces, ¿de dónde sacaron el poder para hacer esos milagros? No de Dios. Ten cuidado, no todo lo que es poder proviene de Dios. Hay poder que no proviene de Dios. Qué maravilloso es que el Señor nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nunca contradice su palabra. Cuando yo conozco la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y cuando conozco la palabra de Dios, no voy a dejar que el engaño venga a mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la parte final de este estudio dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Si sufrimos, también reinaremos. Es importante que nosotros aprendamos y entendamos que nunca nos igualaremos a Él. Él sufrió muchísimo más que nosotros. Y lo más terrible del sufrimiento de Cristo, ¿sabe qué era? Que Él era completamente, ¿qué? Inocente. Así nosotros querramos andar en una vida de obediencia y de solicitud al Señor, jamás seremos completamente puros y totalmente inocentes, porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Al que nunca conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los impíos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¡Qué maravilla es! Jesucristo entre los cristianos debe ser glorificado. ¿Qué significa en sí esto, que Jesucristo entre los cristianos debe ser glorificado? Es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 14, vamos allí a Mateo 5, 14. Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que mi vida diaria, mi vida en mi casa sea coherente con mi fe. Muchas veces nosotros somos unos en la iglesia y otros en la casa y no sabemos a veces, o no nos queremos darnos cuenta que la gente más amada, ¿dónde está? En la casa. Y ellos están siendo adoctrinados y evangelizados. ¿Por qué? Por nosotros. Todo niño pequeño idolatra ¿a quién? A sus padres. Todos. Pero a veces crecen: ay, yo no quiero ser como ese cucho, es que ese cucho. ¿Por qué nosotros les rompimos la idea que tienen de nosotros? Cuando nosotros glorificamos a Dios y llevamos a nuestros hijos a la adoración al Señor, ellos siempre tendrán un maravilloso recuerdo de nosotros. ¿Como qué? Como esos guías y esos ejemplos de vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También el versículo 13 dice: de la misma manera vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Un cristiano que pierde el sabor, que pierde su esencia, que pierde la santidad, que pierde la obediencia, ¿qué es?
pues no es cristiano. Entonces lo van a echar fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del paraíso. ¿Y qué lugar hay fuera del paraíso? El infierno. Seguimos en nuestro estudio, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué quiere decir eso? Sosténgase en fe y dele gracias al Señor. ¿Por qué? Porque es un honor sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta pregunta es terrible. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La pregunta es la siguiente. ¿Tú eres de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿O eres de aquellos que lo obedecen para salvación de tu alma? Si tú lo obedeces de corazón y como está escrito, salvarás tu alma. Si tú no obedeces y eres desobediente, no se te haga en ningún momento extraño que el Señor te condene. ¿Por qué? Porque hay hijos de bendición y de obediencia, y hay hijos de maldición y de desobediencia. ¿Qué clase de hijo eres? Es decisión completamente nuestra. Llega el versículo 19, que tiene que venir pegado con el 17, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, obedeciendo como debe obedecer y viviendo una vida de santidad y de consagración y de oración y de dedicación al Señor, ¿con qué? Con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabe dónde aparecerá el impío y el pecador? En el lugar de las almas perdidas. ¿Cuál es el lugar de las almas perdidas? El infierno. Y después, el lago de fuego. No te engañes. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los padecimientos y las dificultades son necesarias en esta vida, y es importante que nosotros aprendamos que la fe será probada. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, leemos lo siguiente, aquí atrásito, Primera de Pedro 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, volver a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han cabido en corazón de hombre. Cosas increíblemente preciosas y maravillosas son las que Dios tiene para los valientes y obedientes. Que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es el metal precioso. Cada vez que el oro pasa por ser fundido en el fuego, queda más puro. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser puros, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9, y aquí terminamos, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Te has preguntado para qué creo? ¿Yo qué estoy buscando? La salvación de mi alma. ¿Quieres salvar tu alma? Escucha a Dios y obedece a Dios. Porque al final todos tendremos que ir delante del Señor a rendir cuentas. Vamos a orar.
Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella clara y puntual, Señor. Ayúdanos a comprender, porque realmente para ti no hay puntos intermedios. El que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Te pedimos a ti, precioso Señor, Dios de misericordia y de gracia, que nos des corazón fiel, leal y obediente, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, comprender qué es la salvación eterna de nuestra alma. Y aún más importante, que hay una herencia inmarcesible, incontaminada, preciosa, reservada para todos aquellos que sean esforzados y valientes. Danos, Señor, ese valor que muchas veces no está en nosotros, Señor. Danos, Señor, esa disposición para obedecer, Padre Santo. Danos un corazón y una fe, Señor, que palpite y que crea verdaderamente en ti, Señor. Que pueda sentir temor conociendo y escuchando y entendiendo tu palabra, y que pueda decir: yo quiero andar en obediencia y en limpia conciencia para con mi Señor. Yo quiero vivir una vida que lleve gloria y honra ante la presencia de Dios. Pedimos tu preciosa bendición, pedimos tu perdón y tu gracia, Padre Celestial. Te rogamos a ti, Padre Celestial, que llenes nuestro corazón, Señor, cada día de más entrega, de más devoción. Cada día, Señor, que aprendamos a ser sabios, entendiendo que la eternidad no la estamos jugando, Señor. Pasarán los siglos de los siglos, Señor, y unos serán atormentados por siempre y otros pasarán a lugares donde llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, en donde para siempre seremos consolados en el regazo de nuestro Padre. Bendícenos y guárdanos del mal, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.